¿Quién fue Jesús según un rabino judío ortodoxo? Y si usted cree en eso, si usted cree en Jesús, me contaron que en Israel no se permite hacer excavaciones arqueológicas en lugares que no están demostrados o que tienen una probabilidad grande de que sean bíblicos y judíos. Si no es así, no dan permisos para excavar. Y recordé que nosotros nos quejamos de los musulmanes, de los primos musulmanes, que no nos dejan excavar debajo del monte del templo. Y nosotros decimos, ¿por qué no nos dejan? Porque tienen miedo que descubramos la historia y le rompamos el relato. Israel tiene miedo de excavar en lugares cristianos por miedo a que nos rompan el relato, rabino. ¿En qué punto exacto el Jesús judío se transformó en Jesús cristiano? ¿Hay respuesta a eso? Rabino, yo vengo de una familia ortodoxa que a mí me educaron que Jesús no existió. Y si es un invento de los hermanos cristianos, bueno, ellos tampoco le dicen hermanos, ni siquiera lo nombraban. Le decían Yeshu, que no es el nombre que no aparece en ningún lugar. No Jesús, no Yeshua, no Jesucristo, no Cristo. ¿Por qué me educaron así? Bueno, la verdad a mí me educaron lo mismo. Algunos dicen que había muchos Jesús, no nada más uno, y después hicieron un compendio de todas esas historias a una sola persona. Porque otra vez, no puede ser que vivió 350 años. ¿Por qué un cristiano al escuchar esto que estás diciendo se va a ofender ahora? Mira, se puede ofender. ¿Y por qué no se tendría que ofender? No, como te dije al principio, yo no llegué aquí para decir quién tiene la razón. Sí quiero dar algo importante que para mí es importante entenderlo. Rabino Yosef Garmon, Shalom, ¿cómo estamos? Muy bien, Sergio. Gracias por estar conmigo aquí otra vez. Gracias a ti, que después del video que hicimos en Navidad en el barrio cristiano sobre Jesús, hubo mucho ruido ahí, hay gente que no entendió muy bien el mensaje y a mí principalmente me quedaron muchas dudas que hoy quiero sacarlas al aire para que usted me las responda. Así que gracias otra vez por su tiempo. Y lo primero que le quiero preguntar, ¿quién fue Jesús según un rabino judío ortodoxo? Y si usted cree en eso, si usted cree en Jesús. Bueno, excelente pregunta, Sergio. Y te voy a responder de 3 ángulos diferentes, del pasado, presente y futuro. Pero ojo, no voy a decir ahora quién tiene la razón, el judaísmo, el cristianismo, el islam, Isaías 53, Daniel y los libros. No voy a entrar en este punto, pero sí voy a dar un poco luz. ¿Quién fue en la historia? En toda la parte histórica. Vamos a entender el contexto histórico rápidamente. Un poco del presente, qué tenemos que hacer hoy los cristianos y los judíos, porque creo que compartimos los valores judíos cristianos y tenemos mucho en común, mucho más de lo que nos separa. Y eso es súper importante no olvidar de esto, porque llegamos del mismo ser humano, somos la misma familia. Tenemos un mundo que necesita un niño con hambre, no le importa religión, necesitamos ayudarle. Hay cristianos que están perseguidos en Sudán, Congo y Nigeria. Es decir, tenemos mucho trabajo los judíos y cristianos juntos y en eso debemos de creer todos. Y el futuro, ¿cómo veo el futuro entre todo esto? Rabino, yo vengo de una familia ortodoxa que a mí me educaron que Jesús no existió. Y si es un invento de los hermanos cristianos, bueno, ellos tampoco le dicen hermanos, ni siquiera lo nombraban, le decían Yeshu, que no es el nombre que no aparece en ningún lugar. No Jesús, no Yeshua, no Jesucristo, no Cristo. ¿Por qué me educaron así? Bueno, la verdad a mí me educaron lo mismo, ¿ok? Igual. Y creo que por varias razones. La primera razón más importante por el post-trauma, y eso lo entiendo muy bien. Es decir, los judíos somos post-traumáticos de toda la historia. Cada joven, secular, judío, ortodoxo, lo que sea, lleva una memoria colectiva de problemas y adversidades en toda la historia. Lo querían matar, si es los griegos o los egipcios o los mamelucos o los cristianos. Acá hablamos de una persona. Y también el islam y también el cristianismo y también la Inquisición lo perseguía y el auto de fe y todo lo que pasó en España y Portugal y después hasta Guatemala, Perú y Colombia y lo que pasó en el Holocausto y lo que pasó el 7 de octubre y lo que pasó en Sydney. Es decir, no importa dónde vivimos, no importa cuándo vivimos, cargamos una memoria colectiva de todos esos problemas y la mayoría de los problemas tiene un motivo religioso. Es verdad que no todas las guerras tienen que ver con religión. De la enciclopedia de guerras, de 1723 guerras registradas, nada más 126 tienen motivo religioso y la mayoría con el islam radical.
Es decir, la mayoría de las guerras no tienen que ver con religión. Pero aún así, la memoria colectiva judía es que lo persiguieron a los judíos porque matamos a Jesús. Y mataron mucho más judíos que ese judío que murió. Y vamos a hablar de eso, cómo murió, quién lo mató y todo. Pero un judío común carga una trauma de Jesús, de la cruz, de todo esto, por todos los judíos que lo han asesinado por este nombre. Entonces, yo creo que tenemos una misión, tenemos un propósito. En este video. No nada más un video, no nada más un contenido, no nada más un video más. Aquí tenemos que empezar o seguir, no pretendo ahora arreglar todo el mundo, pero empezar a curar todo esto. Y esto va a empezar, ¿sabes cuándo? Cuando ambas partes van a entender el problema. Es decir, los judíos van a entender qué pueden hacer hoy en día para acercar a este amor que hay de la comunidad cristiana hacia Israel en todo el mundo hoy en día. Hay muchos judíos que todavía no lo aceptan, que todavía no lo reconocen, que todavía no saben qué hacer con esto. Un embajador... ¿Cómo que no lo aceptan? ¿Hay judíos que lo aceptan? Sí, pero te voy a decir así, había un embajador muy, muy famoso, llegó a Colombia y vio todo el amor que tú viste de los colombianos hacia Israel. Y él dijo al pastor, pastor, a mí me enseñaron la diplomacia, cómo responder al odio, pero nunca me enseñaron cómo responder a este amor que recibo. Es decir, mucha gente no sabe. Pero por otro lado, quiero que también los hermanos cristianos entiendan el fondo del dolor que cargan los judíos de todo lo que ha pasado en la historia. Entonces, por eso tenemos que entender primero el contexto histórico de todo eso y un regalo para lo que va a ver el video, también un propósito importante del cristianismo en todo este mundo. Rabino, 2 o 3 preguntas para empezar. ¿Por qué quiso que el video lo hagamos aquí? El lugar anterior lo elegí yo, en la ciudad vieja, en medio del ruido. ¿Por qué quiso que lo hagamos aquí el video? Mi respuesta va a ser muy extraña, porque ese es un lugar que era una de las ciudades, de alguna manera, palestinas, ¿ok? Así lo llaman. Y siempre me dicen Jesús era palestino, porque nació en Belém, y Belém es Palestina, ¿ok? Ahora, ¿verdad? Es verdad, a mí también me lo comentaron eso. Entonces, es verdad. Según Maduro, que ya está en el año 2027, tal vez, Jesús era un niño palestino que lo mató el Imperio Español y en Miami, a saber cómo anda con toda esa ensalada que hizo. Pero para mí, cuando dicen que Jesús era palestino, es la prueba más grande que los judíos existieron aquí, porque el nombre Palestina, todos sabemos que le dio Adriano en la rebelión de Bar Kokhba en el año 132, cuando quería eliminar el nombre de Israel, como castigo puso a Siria, y esto, Siria Palestina. Es decir, para borrar el nombre de Israel, y a Jerusalén puso Ilia Capitolina, y a Shem Nablus, y así para eliminar el nombre de Israel. Quiere decir que existió Israel aquí. Entonces Jesús era judío, nació en un lugar de Judea, ¿ok? De Judea. Belém es Palestina desde nada más 1995. Claro. ¿Ok? Y desde ahí ha bajado la población cristiana ahí en más de 80%. Como pasó en Hebrón, por ejemplo, que era mitad cristiana, hoy en día hay 19 cristianos ahí nada más. Y otra acotación, Rab, que ¿por qué Palestina y no cualquier otro nombre? Porque viene de la palabra de Plishtim, de filisteos. Sí, de filisteos, que no era un pueblo, porque si uno cuenta en la lectura de Noé... Plishtim significa conquistadores, sí, invasores. Pero más allá, dice que hay 70 naciones. Si uno va a contar en la lectura de Noé, todos los 70 nombres que aparece ahí, aparece filisteos también, pero ahí aparece 71. Porque la Torah dice que los filisteos salieron de 2 lados diferentes, no era un pueblo. No sé. Exactamente, entonces, si los palestinos dicen que son de los filisteos, eso es lo peor para ellos, quiere decir que son invasores. Pero no es el tema que esto, pero creo que el fondo es importante también hablar de esto, del fondo donde estamos. Y otra de las preguntas, ¿quién es usted? ¿Cómo es rabino? ¿Y cómo habla español? Con ese acento raro. Sí, bastante raro, cada vez se cambia. Bueno, yo nací en Jerusalén, ¿ok? Y wow. Desde ahí encontré el mundo, es decir, andar en el mundo, yo creo que como escribieron varios, ¿ok? Creo que el primero lo que escribió era San Agustín, ¿no? Que si alguien no viaja en el mundo es como leer un libro nada más en la primera hoja. Es decir, hay que conocer el mundo. Yo creo que al conocer el mundo, conoces las culturas, conoces todo lo que hay. Para mí es el secreto del éxito. Cuando Dios le dijo a Abraham, Lech lecha, camina, me lo dijo a mí también, camina. Es decir, a todos nosotros nos dice eso. Caminan y ahí van a encontrar el éxito, van a ver esa belleza del mundo.
Y te digo algo, antes que yo salí de Israel, es decir, antes de cuando tenía 16, 17 años, Ajá. estuve totalmente en contra de todo en la parte cristiana y esto no quería escuchar nada de eso. Así fuimos educados. Sí, siempre debate en contra y todo. Y después entendí porque era falta de mi identidad. Y quería fortalecer mi identidad, romper el otro. Pero cuando empecé a fortalecer mi identidad judía, entonces ya empecé a disfrutar del dialogar con otras religiones. Y no es ecuménico y todo eso, no, nada que ver. Es entender la belleza de todas las religiones que hay juntas. ¿Y usted tiene problemas con otros rabinos de otras corrientes cuando usted habla o dice que reconoce a Jesús como una persona que sí existió? Mira, existió, es un hecho histórico. Vamos ahora a entrar a todo el tema. Yo no tengo problema con ningún rabino, con ninguna persona. Si ellos tienen problema conmigo, tal vez hay algunos que me critican por otras razones también, por qué voy ahí, por qué hago diálogos interreligiosos. Pero está bien. Es decir, mientras hay críticas, como dice esta frase, habla a favor de mí, habla en contra de mí, pero pronuncia mi nombre bien. Ah. La publicidad mala. Pero esa es parte de eso. Pero, Sergio, vamos a empezar el viaje histórico para entender quién era Jesús en el pasado. ¿Está bien? Ok. El pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad? En el año 2448 del calendario judío, hace 3300 años. Llegó 40 años en el desierto porque no tenían Waze hasta que logró entrar a Israel. ¿Cómo no tenían Waze? Una nube que los seguía. La nube era, pero no estaba actualizada. Ah, okay. Entonces, porque las 2 tablas de la ley, las 2 tablas de iPhone, eso lo rompió Moisés. En fin, llegaron a Israel, construyeron el primer templo con Salomón y todo esto, muy lindo, pero en Babilonia lo destruyeron por problemas que había y todo, y se fueron 70 años al exilio en Babilonia. Desde ahí regresaron a Israel parte de los judíos con Ezra y la declaración de Ciro y todo, y construyeron el segundo templo. Ahí vamos a empezar a hablar el fondo histórico del segundo templo. Cuando hablamos del segundo templo ya no es como el primero, ya no es un pueblo unido que está en Israel, hay parte que están en Israel, parte que se quedaron en Babilonia, después vamos a encontrar el milagro de Purim con Mordejai y todo lo que pasó ahí, y hay parte en Israel. ¿Quién son los judíos que viven en Israel? Muchos tipos de judíos viven en Israel en esa época del segundo templo. Como hoy hay judíos en la diáspora, hay judíos en Israel, hay judíos como tú y judíos como yo que no tenemos nada en común más allá de la historia. Hay derechas, hay de todo, y es verdad, pero ahí en este momento de la historia había judíos saduceos que tenían fe nada más en la Torah escrita, no en todo el resto de la Biblia y el Talmud y toda la Torah oral. Uno de tipos de judíos. Tenían mucho poder. Ellos hasta compraron el Cohen, el sumo sacerdote, era un nivel muy alto espiritual en el primer templo. El segundo templo, ¿sabes cuántos Kohanim Gdolim, sumos sacerdotes, había en el primer templo? Más de 400 años. Tal vez 18. ¿Cuánto había en el segundo? Más de 400. Es decir, ¿sumos sacerdotes? Sí, porque se compraban con los romanos y todo, una corrupción completa. Okay. Entonces los saduceos, un grupo. Los esenios estaban en contra de los saduceos y los fariseos estaban en contra de los dos y los canaím estaban en contra de todos y en fin, había tantos tipos de judíos. Primero, para entender esto, cuando culpan a los judíos que matamos a Jesús, hay que saber a qué judíos te refieres, a quién estás hablando. Hay muchos tipos de judíos ahí. Uno, es muy importante entender el contexto. ¿Por qué? Porque en esa época del segundo templo, los judíos no dominaron Israel de una forma absoluta. Al principio sí, pero después empezaron a llegar, después de Alejandro Magno, que se dividió su reinado, estaba en Israel el imperio Seleucida. Ahí pasa el milagro de Hanukkah que acabamos de pasar, ¿ok? Que los hashmoneos se rebelan en contra del imperio Seleucida en 8 épocas diferentes, hasta que logran liberar y recuperar la tierra de Israel, como dijo Shimón el hashmoneo, y le responde al emperador Seleucida, le dice, cuando le dice devuelve la tierra de Israel, dijo, nosotros no conquistamos, no es una tierra ajena, un pueblo no puede conquistar en nuestra tierra, en su tierra, por lo tanto vamos a quedar ahí. Los hashmoneos recuperan el templo y entran al templo. Ahora todos leen el milagro de Hanukkah y piensan, qué lindo, romántico, qué bueno que los hashmoneos recuperaron el templo. ¿Sabes que el Talmud no habla casi de esto? Quiere casi eliminar esa historia, porque los hashmoneos al principio eran muy justos, pero en la segunda generación, y esto empezó todo
ponerse de la peor forma que puedes pensar. Los reyes empezaron a matar a los mismos judíos, a los mismos rabinos. El rey Anai mató de una forma, y lo encontramos restos de eso arqueológicamente, es decir, la forma como los mismos hashmoneos agarraron todos los poderes juntos. Eran kohanim, eran reyes, agarraron todo el poder político en manos de ellos. Pero rabino, ¿por qué deciden no meterlo en el Talmud y sí aprender de los errores, de las cosas malas? La Torá, el Pentateuco, está llena de cosas horrorosas, malas, para que aprendamos a no hacerlas. Sí. ¿Por qué intentan borrarlas esas cosas? Porque en esta época que escribe el Talmud, y ese es un punto muy importante, los rabinos no quieren animar a más revoluciones y a más guerras y a más problemas. Porque si agarras a los hashmoneos como un punto ejemplar, entonces después llega Bar Kokhba. Y él se revela en contra de los romanos, y no nada más en esta rebelión, sino también en lo que pasó en Mesada y todo esto antes de Bar Kokhba. Empiezan todas estas revoluciones, trajeron tragedias al pueblo judío. En Bar Kokhba murieron 580,000 judíos en esta época. En otras palabras, para hacerlo corto, había muchos tipos de judíos que no estaban contentos con lo que está pasando. Y los mismos, por ejemplo, hijos de Shlomtzion la reina, se pelearon entre ellos y llamaron a los romanos. Y por eso los romanos llegaron a Israel y empezó el dominio romano dentro de Israel. Quiere decir que ahí Israel pierde la soberanía. Y ya después de Herodes, ya empezamos a entrar en el tema de Jesús, después de Herodes ya no hay reyes judíos en Israel. Lo que domina Israel es absolutamente Roma, en manos de comisionarios como Pilatos en la época de Jesús. Entonces, cuando hablan que los judíos mataron a Jesús, es un error histórico, incluso Juan 18 lo dice, es decir, los judíos no podían matar ni una mosca. Lo que mataron a Jesús fueron los romanos a través de Pilatos, Ese es un hecho. Ahora, ¿los judíos podían salvar a Jesús? Tal vez, Pero había mucha gente que estaban en la cárcel de Roma. ¿Por qué? Porque Roma tenía miedo que estos van a rebelar en contra de ellos. Y cada vez que había un judío que quería hacer algo en contra de Roma, podía ser una amenaza a todo el pueblo judío en esa época. Porque Roma lo vio, era un ambiente muy, muy tenso. Y por eso, por ejemplo, según algunos historiadores, unos días antes de la Pascua, cuando agarran a Jesús, él llega al templo y voltea las mesas. Algunos lo ven como un acto en contra de Roma. ¿Por qué? Porque Roma en esa época obligaba a los judíos a sacrificar sacrificios por el bienestar de Roma. Cuando él llega, dicen que está enojado con esa costumbre y por eso voltea la mesa y Roma se enoja y ahí empieza toda la historia y por eso lo matan al final. No porque era Mesías o por otra cosa así. Es una cosa. Ahora, si era Mesías y dijo que el Mesías, también es una amenaza en contra de Roma, porque va a recuperar la soberanía de Israel en contra de Roma, otra vez otro motivo para matarlo. ¿Quién? Los romanos. Tercer motivo, él estaba en contra de los corruptos del templo y había muchos corruptos en el templo y tenemos que reconocerlo como judíos. En esa época, lamentablemente, compraban todo por dinero, la política se metía a toda la parte religiosa y Jesús estaba en contra de eso. Lo puedes ver en todas las parábolas de él, en el buen samaritano, en la viuda con la piedra, en el Mojés. Todo esto, cuando habla de esto, ves el dolor que él tenía en contra de los corruptos que metían todo el dinero y hoy en día lo podemos ver también, Ahora, el Talmud menciona a Jesús 5 veces. Es decir, el Talmud de Babilonia, el Talmud de Jerusalén no lo menciona. ¿A Jesús? Sí, el Talmud de Jerusalén no lo menciona ni una vez. ¿Por qué? Porque el Talmud de Jerusalén fue escrito en Jerusalén en el siglo IV, cuando Constantino establece justo la religión cristiana en Roma, y Roma domina a Israel también. Entonces en Israel no pueden escribir nada en contra del cristianismo en esa época, porque lo que domina a Israel es Roma. Pero el Talmud de Babilonia está escrito en Babel, en Babilonia, cuando domina ahí el imperio persa. El imperio persa está en contra de Roma, pueden escribir cualquier cosa. Después sacaron parte del Talmud, cuando hablaba de Jesús, de idolatría, lo sacaban para no tener problemas. Pero para mí es lo más interesante entender
todos los lugares que el Talmud menciona a Jesús, porque la primera vez que lo menciona es con Rabbi Yoshua ben Prachia. Rabbi Yoshua ben Prachia era un rabino muy importante de la época de las parejas, que eran líderes eran líderes de la generación, líderes espirituales. Jesús era alumno de ese Rabbi Yoshua ben Prachia. Quiere decir que tenía un nivel espiritual muy alto de ser alumno reconocido de ese rabino ben Prachia. Y había un problema ahí entre Jesús y el rabino, y Jesús llegó a pedir perdón del rabino, el rabino no lo aceptó. La segunda vez cuando llegó a pedir perdón, el rabino estaba haciendo Shema Israel, entonces le dijo, regrese después, pero Jesús lo interpretó que la otra vez que lo rechaza, y se fue y hizo idolatría. Así cuenta el Talmud. Ahora, el Talmud saca una conclusión, bien Sergio, dijiste esto antes, de los errores tenemos que aprender. Dice el Talmud, nunca puedes rechazar a alguien por tus dos manos. Siempre tienes que alejar con la mano izquierda, que es la débil, y cuando acercas con la mano derecha, que es la fuerte. Okay. Es decir, esa es la parte importante que tenemos que hacer. Ahora, también cuando educamos a los hijos, yo lo llamo la educación de sándwich. Es decir, de un lado quieres castigarlo, pero al mismo tiempo tienes que reconocer algo bueno que hizo para que no piense que lo estás haciendo por enojo, porque estás enojado con él. En fin, el Talmud dice que nunca puedes rechazar con tus dos manos. Abraham rechazó a Timná, salió a Amalek. Rabbi Yoshua ben Prachia rechazó a Jesús y salió el cristianismo, y todos los problemas que sufrimos de eso. Entonces, el Talmud saca una conclusión muy bonita de esto. Pero lo que es extraño en esa historia de Jesús, que Rabbi Yoshua ben Prachia vivió hace 2200 años. Entonces, hay un problema de 200 años ahí. Pero si es poco, la última historia de Jesús en el Talmud habla de Rabbi Akiva, en Masejet Sofrim ahí, y Rabbi Akiva vivió hace 1850 años. Quiere decir que hay un lapso de tiempo aquí de más de 350 años que vivió Jesús. Nadie dice que Jesús vivió 350 años. Entonces, ¿qué está pasando con esas historias? Algunos dicen que había muchos Jesús, no nada más uno, y después hicieron un compendio de todas esas historias a una sola persona. Porque otra vez, no puede ser que vivió 350 años. ¿Por qué un cristiano, al escuchar esto que estás diciendo, se va a ofender ahora? Mira, se ¿Y puede por qué ofender, no se tendría que ofender? No, entiendo que puede ofender. Primero, yo estoy aquí contando las historias de una forma objetiva, como están escritos, con los tiempos y todo. Del lado judío. Sí. Me acabas de decir que hay cosas que nosotros decidimos borrar y no incluir. No yo. Hoy creo que tenemos que aprender de esos errores y tenemos que entender primero el lugar de cada uno para poder llegar al perdón, para poder llegar a un punto en común que tenemos. Y es súper importante primero entender esos hechos. Ahora, yo no estoy aquí hablando en contra de nadie, simplemente que hay un problema de años. Ahora, puede ser que Jesús, el Jesús que hablan de los cristianos, no era de Rabbi Yoshua ben Prachia, porque había muchos nombres de Jesús. 30 años después que Jesús murió, también había otro con el mismo nombre Jesús, que lo fueron que los romanos lo mataron de la misma forma. ¿Okay? Entonces había otros nombres, ese era un nombre muy común. Para algunos es un apodo nada más, para otros es nombre, pero para entender que aquí, primero, cuando dices que los judíos mataron a Jesús, hay muchos judíos en esa época. Segundo, hay muchos Jesús que hablan de esta época. Tercero, los romanos lo mataron, los judíos no lo podían salvar porque parecía en contra de Roma y lo podía causar un gran problema a los judíos. Tercero, también es un plan divino, según muchos cristianos, era Cordero de Dios para expiar a los pecados. Entonces era un plan de Dios, ¿por qué culpas a los judíos? En fin, creo que primero, déjame decirlo de una forma clara, sí, tenemos que terminar con esta acusación. Incluso el Papa, varios, Francisco y también Juan, dijeron que ya hay que dejar de culpar a los judíos por este punto, porque, te digo la verdad, no es justo culpar a mí o culpar a ti por algo que pasó hace 2000 años en manos de diferentes tipos de judíos que hoy en día ni siquiera tenemos algo que ver con ellos. Es decir, yo no tengo nada que ver con los saduceos, o respeto a todos, pero culpar por lo que hicieron ellos, ¿qué tiene que ver conmigo? Incluso el mismo Talmud no aceptarlo como el Mesías, como que le das... No, pero él en ese momento no dijo que es Mesías. Es más, él dijo que él llegó a cumplir en Mateo 5, en la conferencia del monte, él dijo que él llegó a cumplir la Torá y no ni cambiar una letra, ni cambiar nada. Entonces, él no llegó a cambiar, él lo mismo lo dice. Entonces, no es que no lo querían por esto. Yo creo que aquí hay un tema mucho más profundo
que era la tensión entre Roma y los judíos en esa época, y era un tema político ahí, y tenemos que juzgarlo al punto del contexto histórico. Una pregunta. Entonces, ¿en qué punto exacto el Jesús judío se transformó en Jesús cristiano? ¿Hay respuesta a eso? Bueno, no hay una sola respuesta. Como de la siempre. parte teología. Por ejemplo, Pablo dice que después de la muerte ya estamos en una época de luz y no hay que cumplir los mitzvot o otras cosas así. Entonces se cambian las cosas, y de acuerdo a esto puedes entender que hay un cambio cuando los judíos no lo quieren aceptar de alguna manera. Entonces llegan y le enseñan a otras religiones y empieza el cristianismo a crecer. En otras palabras, lo que dice el Talmud, que si Rabbi Yoshua ben Pachia, si el rabino de él no lo hubiera rechazado, no hubiera salido toda otra religión, sino hubiera seguido siendo judío. Es decir, Jesús cumplía la Torá, cumplía Pesach, hizo Bar Mitzvah en el templo, hizo todo lo que los judíos hacen. Es decir, aquí tenemos que entender esto también. Pero, como te dije al principio, yo no llegué aquí para decir quién tiene la razón. Sí quiero dar algo importante que para mí es importante entenderlo. Y creo que también los judíos lo pueden aceptar y también los cristianos lo pueden aceptar. ¿Sabes que hay mucha conexión astronómica con toda la parte de Jesús y con toda la parte que hay aquí? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo... Te vas por las nubes. Nubes, hoy no hay nubes, pero vamos a fabricarlas. El concepto del 25 de diciembre, que nace Jesús, okay, aunque también las fechas hay un problema grave, se puede interpretar que nació en primavera según algunas opiniones, no importa ahora, pero la fecha es que nació. Y también la Navidad, cada iglesia lo festeja diferente, hay unos en 7 de enero hasta, pero no importa ahora el punto, la historia del 25 de diciembre, 3 días de resurrección, 12 discípulos, cruz, reyes magos, todo eso son conceptos astronómicos mucho más antiguos. Por ejemplo, Horus, Krishna, Mitra, Yetir, otros dioses, por lo menos más de 10 dioses diferentes en mitologías diferentes, hablan de los mismos conceptos. ¿Por qué? Porque el concepto de el día de la noche más larga del año es en 21 de diciembre. Después de eso empiezan 3 días que son como iguales hasta que el sol empiezan a alargar los días, ¿ok? En 25 de diciembre. 3 días de resurrección del sol, que era el símbolo de la luz de Dios. En muchas mitologías podemos ver el sol como el Salvador. Y en 21 de diciembre, cuando es la noche más larga, muere el sol, y cuando muere la constelación de las estrellas es una cruz. Pero en 25 de diciembre, la noche anterior, las 3 estrellas que marcan dónde va a salir el sol, se llama 3 reyes hasta el día de hoy. Y todo eso se llama en una constelación de estrellas que se llama Belén, Betlehem, la casa del pan, ¿ok? Ahora bien, 12 signos zodiacales que están ahí, ¿ok? Y todo al final es un concepto muy astronómico, quiere decir que hay aquí algo conectado entre el cielo y la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Sin hablar ahora de todos esos detalles, pero el Rav Kook, Maimónides antes, lo dice también, que Dios tiene plan en todo lo que está pasando. ¿Cuál es su plan con los cristianos? Entonces, para esto, el plan era agarrar un mundo politeísta que cree en muchos dioses y llevarlo a creer en un solo Dios. Mira hoy, gracias a los cristianos, 2.4, 2.5 billones de personas creen en Dios gracias a esto. Es decir, también el Islam tiene parte de eso, a creer en un solo Dios, que no lo hagan con violencia, pero quiere decir que hay un plan divino, y lo decimos, Vaya Bayom Ahu, en aquel día será Dios uno y su nombre uno. Quiere decir que los cristianos también tienen un propósito conectado con el cielo para creer en un solo Dios. Ahora, Sergio, ¿por qué es importante creer en un solo Dios? Porque si creemos en muchos dioses, hay respuestas para cada cosa. ¿Por qué hay maldad? Porque hay Dios malo. ¿Por qué hay gente fea? Porque el Dios de la belleza estaba dormido. Hay respuesta. ¿Por qué no hay agua? Porque el Dios del agua murió. Hay respuesta para cada uno. Cuando unes a todo, al monoteísmo, a un solo Dios, y es un Dios que tiene que ser bueno, empieza una paradoja. Entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo? La única respuesta es
actuar, empezar a hacer. Por eso el versículo más importante del judaísmo es Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios es uno. Y por lo tanto, no hay respuestas porque hay maldad. Y por lo tanto, tú tienes que trabajar de traer el bien para el mundo. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes el deber de responder y no preguntar. Creo que esto tenemos que hacer todas las religiones juntos. Volvamos a Jesús. Y es un punto de común, que es parte de lo que, parte que Jesús, según algunas opiniones, trató de hacer, de unificar al mundo, que creer en un solo Dios, y es bastante importante de entenderlo. Rabino, ¿por qué Jesús genera tanta incomodidad dentro del mundo judío, incluso hoy día, y hay que reconocerlo? Y el Islam, por otro lado, es ignorado. ¿Al cristianismo le tenemos miedo y al Islam no? Primero, el Islam, la teología del Islam, como creen en Mahoma como un profeta nada más, entonces no es una, vamos a decir, no amenaza tanto y no salió del judaísmo totalmente, entonces no hay un punto, están más lejos de un lado y más cerca del otro lado, más cerca teológicamente, más lejos biológicamente. Okay. El cristianismo nace de los judíos, todos los discípulos de la última cena eran judíos, Jesús mismo era judío, es decir, de alguna manera, te digo algo, ¿quién más te amenaza? ¿Una persona que está en tu contra, que llegó de la India, o tu hijo que llegó de tu casa? Uno de adentro. Un hijo te duele mucho más. Entonces el judaísmo, primero la post-trauma de toda la memoria colectiva de todo lo que pasó en la historia por la cruz y por los judíos en los países católicos vivieron muy mal en toda la historia. Lo persiguieron, en los países musulmanes vivieron muy bien. Ajá. ¿Cuándo cambió eso? 1948. ¿Por qué? Por la creación del Estado de Israel. ¿Y por qué? Porque los cristianos empezaron a ver y a reemplazar la teoría del reemplazo en amor y en cumplimiento de profecías, ¿ok? Y el Islam empezó a ver como una teología, una amenaza teológica, wow, porque el judío puede estar bajo del Islam, como Dimi, no encima del Islam, y ahí se volteó el mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Miran, ustedes dicen, los cristianos, que Jesús va a regresar como Mesías para la segunda vez. Sí. Los judíos también creemos en Mesías por primera vez que va a llegar. ¿Saben qué? Hagamos algo. Cuando va a llegar, yo personalmente lo voy a llevar y lo voy a recibir. Yo personalmente. Okay. Y yo le voy a preguntar su nombre. Sergio, tú vienes conmigo a hacer el video. La primera pregunta que vamos a hacer a Jesús, o al Mesías, o a Menahem, o a Ben David, o a quien venga, ¿cuál es tu nombre? Y si es primera vez que vienes o segunda vez. Lo que él va a decir, hagamos, ¿ok? Mientras tanto, tenemos mucho para trabajar en conjunto. No tenemos que matar otra vez es más, a un mundo así él no va a querer venir. Empecemos a ver qué tenemos en común. Oh, me robaste las palabras. Me robaste las palabras. Perdón. No, perdón, es exactamente esto. Es decir, si vamos a seguir peleando, él nunca va a regresar ni la segunda vez ni la primera vez. Nosotros tenemos que construirlo, y como te conté con la historia de Saladino, que le preguntó al rabino cuál es la religión correcta, y el rabino no sabía qué decir, cristianismo, islam, judaísmo, porque se va a ofender el tipo, y si va a decir el islam lo va a obligar a convertirse al islam. Entonces el rabino, cuando no sabe qué hacer, habla con una historia, y le contó la historia del anillo, que un señor tenía un anillo muy importante que traía bendición, paz y luz a su alrededor, y tenía un anillo y 3 hijos y 120 años, iba a morir y no sabía qué hacer. Entonces su amigo le hizo 2 réplicas iguales, le dio a los hijos y se fue del mundo. Los hijos sabían que hay un solo original y empezaron a pelear. Cada uno dijo, yo tengo el original, usted es falso. Empezaron a pelear, a casi matar uno al otro, hasta que un sabio les dijo, ¿saben quién tiene el original? Aquel que trae paz y bendición y luz a su alrededor. ¿Qué quiere decir? Usted como cristiano, como judío, como musulmán, ¿trae paz y bendición al mundo o no trae paz y bendición al mundo? Si trae paz y bendición, bienvenido sea, qué bueno, tiene original. Si trae problemas, matanzas, inquisiciones y esto, está en la réplica, está en Rabino, algo falso. Otra pregunta que me pone curioso, a mí por lo menos. Usted como rabino ortodoxo, como judío, ¿considera judía a una persona que nace de vientre judío, pero que reconoce a Jesús como que nació, vivió, se desarrolló, murió, resucitó y es el Mesías? La respuesta es muy clara y sí, de una forma absoluta. Es decir, judío, lo que hace o no lo que hace, se queda judío. Esa es la halajá, esa es la ley judía. Es decir, no importa en qué crees, es decir, puede ser un judío ateo. Sí.
Gracias a Dios. Gracias a Dios yo soy ese. Puede ser un judío ateo. Un judío... ¿Sabes que a mí me complica mucho cuando aquí en Israel también, gente muy religiosa, cuando ven gente seculares que no cumple nada, dice, ¿usted qué judío es? Es judío como tú, igual. Es decir, es el mismo judío. Tú practicas más, él practica menos. Pero primero no te quita, no hay un nivel como de los terremotos, un marcador de judeidad. Sí. ¿Cuánto porcentaje de judíos Entiendo. sos? ¿Okay? Es como embarazo. No hay medio embarazo. Entonces, puede ser un judío que cree en Jesús. Yo creo que es muy temprano preguntar quién es el Mesías. Como dijo el Maimónides, cuando va a llegar vamos a saber. ¿Para qué hablar tanto de eso? Yo creo que el mundo está haciendo un error grave al perder tanto tiempo en esa pregunta. Tanto los cristianos que me obligan a creer en Jesús, ¿por qué me obligas a creer en eso cuando podemos trabajar juntos y hacer muchas cosas juntos? ¿Okay? Y los judíos que obligan a los demás a hacer debates para decir, nosotros tenemos la razón o ellos tienen la razón. Señores, dejen de pelear tanto por un tema histórico. Primero, como le dije, Jesús mismo dijo que llegó a cumplir la ley y no a anularla. Segundo, estaba en contra de los corruptos. Estaremos en contra de los corruptos también. Tercero, dejen de culpar a los judíos que mataron a Jesús porque los romanos fueron y los judíos no lo podían salvar por un problema político que había ahí. Entienden el contexto histórico. Nosotros no queremos causarle daño a ninguno. Hoy en día, yo personalmente y todo también, no queremos matar a nadie. Tenemos que dialogar. Y creo que es una importancia. Y es un mensaje no nada más para los cristianos, también para los judíos. Debemos de terminar de todo el tiempo juzgar la opinión del otro. Empezar a entender que tenemos mucho en común juntos antes de tener todas esas diferencias. Y sí, son temas complicados, son temas delicados. Y yo, la verdad, amo a los cristianos, trabajo con cristianos, viajo y arriesgo mi vida para ir ahora a Sudán y a Nigeria y a Congo, para cuando el mundo se calla, nosotros tenemos que alzar la voz por los cristianos. Aquí en Israel es el único país del Medio Oriente que la población cristiana está en aumento, cuando en otros lugares lo persiguen. Estuviste conmigo, viste cómo festejan con tranquilidad. Yo no tengo nada que ver en contra de los cristianos. Y estamos a favor de ellos, estamos junto con ellos. Pero entienden que primero aquí hay un post-trauma muy fuerte, muy compleja de toda la historia. No en un segundo o en un post o en un comentario de Facebook me van a cambiar toda la ideología. Fortalecen la identidad de ustedes, fortalezcamos la identidad de nosotros y no vamos a sentir amenazados uno del otro. Y te digo eso de mucho corazón porque tengo un dolor adentro cuando veo todos esos debates, todos esos problemas, todas esas discusiones entre judíos, cristianos, por un tema histórico de hace 2000 años, siguen matando a Jesús cada día otra vez, tanto los judíos como los cristianos, algunos de ellos, no todos. ¿Para qué? ¿Para qué? Dime, dejémoslo en paz. ¿Qué le hace a un rabino judío ortodoxo hablar de Jesús y creer que fue una persona especial, que lo diferencia del resto? Mira, ¿por qué es tan importante? Te digo algo, dice que la historia está escrita por los ganadores o por los perdedores. Yo creo que no. La historia está escrita por la realidad. En la realidad nadie puede negar que Jesús era muy especial, porque es la persona más influyente del mundo hoy en día. ¿Sí o no? ¿Pero qué nos importa a nosotros? Pero primero entendamos esto. Entonces tenemos que entender que aquí hay algo muy importante. Y tenemos que entender que si queremos cerrar los ojos y decir no hay problema, como dijo Obama frente al terror musulmán, no es que se fue el problema, se hizo más complicado. Tenemos que abrir los ojos y ver a los hermanos cristianos como hermanos y entender dónde podemos llegar al punto en común. Yo viajo en el mundo, yo trabajo en el mundo. Yo creo que es súper importante. Llegó el momento, después de 2000 años, de por primera vez empezar a dialogar, empezar a tener este amor que debemos de tener juntos. Porque al final somos hermanos, Sergio. Entonces uno practica el cristianismo, el otro practica el judaísmo, pero son hermanos. Entonces, yo creo que todo el tiempo decir, no, a mí me importa nada más el judaísmo, no es judío. ¿Sabes por qué? Moisés varias veces dijo, Dios,
qué van a decir los egipcios. Y varias veces le dijo a los judíos, miren lo que van a decir las naciones de la tierra. El profeta Isaías, Zacarías y Jeremías, Jezquiel, ¿quién no? Siempre hablaba a los judíos y dijo, usted tiene que ser luz a las naciones. ¿Qué quiere decir luz a las naciones? ¿Fabricar electricidad solar y vender paneles solares? ¿Qué es luz a las naciones? Luz a las naciones es justamente esto, hablar de esos temas y ver cómo podemos arreglar el mundo juntos. Entonces, a mí no me interesa tanto las personas históricas que fueron o no fueron, pero aquí hay un tema que no lo puedes escapar. Aquí hay un tema bastante importante que debemos de... Sí, yo sé que es complicado, pero debemos de empezar a ver la realidad y ver, oye, ¿cómo podemos? Hay tanto enemigo en común que tenemos, tanto los cristianos como los judíos. Tenemos el Islam radical que está en la puerta en todos los países. Entonces, si no vamos a unir fuerzas, vamos a perder todos. Tú sabes que en el arca de Noé vivieron un año el elefante, el león, el cordero, no se mataron. Los mismos hijos de Noé, bueno, la suegra de Noé no estaba, pero todos los demás sí, y no se mataron. ¿Por qué? ¿Cuál era el éxito? El punto, el secreto. Que encontraron lo que cada uno tenía. No nada más esto. ¿Qué más? Porque sabían que afuera hay un enemigo en común que se llama el diluvio. Si van a romper el arca, van a morir todos. Y hoy en día, señoras y señores, estamos todos bajo el mismo cielo. Estamos bajo el mismo cielo, tenemos el mismo enemigo en común afuera. Si no vamos a unir fuerzas, vamos a estar mal, tanto los judíos como los cristianos. Yo creo que lo que cambió en el mundo, lo que está cambiando en esta época, es de que nosotros nos hicimos más fuertes en identidad y dejamos de temer. Así como te educaron a ti y a mí, no es de odiar al cristiano, a mí no me educaron a odiar al cristiano, me educaron a ignorarlo. Es algo que está, pero nosotros cuidamos lo nuestro, quizás porque yo me crecí en la diáspora, quizás porque tenía miedo de que yo me asimile. Pero yo creo que en el momento que nace el Estado de Israel, que nosotros tenemos nuestro hogar y que reforzamos nuestra identidad y perdimos el miedo y nos hicimos más fuertes, podemos darnos el lujo de abrirnos hacia otras culturas, hacia el cristianismo, a no temerle. Me pasó algo la semana pasada que le quiero contar, Rabino. Me contaron algo que yo no sabía. Me contaron que en Israel no se permite hacer excavaciones arqueológicas en lugares que no están demostrados o que tienen una probabilidad grande de que sean bíblicos y judíos. Si no es así, no dan permisos para excavar. Y recordé que nosotros nos quejamos de los musulmanes, de los primos musulmanes, que no nos dejan excavar debajo del monte del templo. Y nosotros decimos, ¿por qué no nos dejan? Porque tienen miedo que descubramos la historia y le rompamos el relato. Israel tiene miedo de excavar en lugares cristianos por miedo a que nos rompan el relato, Rabino. Por eso no dejan excavar en Magdala, por eso no dejan excavar en ciertos lugares de Jerusalén. Mira, yo creo que en la historia, y siempre lo digo, no pretendo decir que los judíos siempre fuimos completos o siempre somos completos y no tenemos errores. Tenemos errores y todo, y hay gente que tiene miedo de los cristianos, de esto, del otro, de todo lo demás. Yo no vengo aquí a hablar por todo el mundo. Y por lo tanto, ¿sabe qué? Me recordaste un tema muy importante que vi varios que me comentaron, más de todo en Twitter, que hay más gente amarga ahí. Y es muy importante. Me dicen, ustedes de repente aman a los cristianos, ustedes escupen cuando pasa el pastor ahí en la ciudad vieja, ustedes. Otra vez hacen el mismo error, culpan a mí por unos judíos tontos que escupen cuando pasa un pastor. Esos judíos en Israel están procesados a un juicio, porque no aceptamos, un video, y está mal, y esos judíos hicieron mal. Y yo no tengo que ser juzgado siempre por una persona que generaliza. La generalización es el trabajo del flojo. A esa persona le puedes devolver con ustedes no asesinaron millones de judíos a través de la historia. Entonces, a mí me culpas por un judío que matamos y ustedes mataron judíos sin pagar por este judío que ni matamos. Entonces, primero tenemos que tener, y lo digo con todo el corazón, yo sé que la mayoría aman a Israel y todo, pero ahora hablo para la gente que comentan mal, ¿ok? Que si llegaron hasta aquí y quieren comentar en mi contra y criticar a Israel, está bien. Ni lo llamo antisemitas, pueden criticar a Israel, está bien. Pero escuchen esto. Primero, no pueden negar el derecho judío en la tierra de Israel. Así como cualquier otro pueblo en la tierra del mundo tiene país, hay muchos países cristianos, casi 100.
hay 56 países musulmanes, por lo menos un país judío en 0.4% del Medio Oriente, creo que no es demasiado. Es uno, no puede negar. ¿Quieren criticar? Critiquen, está bien. ¿Hay judíos malos? Sí, lamentablemente. ¿Hay judíos que hicieron daño al judaísmo? Te digo más. Yo estuve en Naciones Unidas cuando sacaron una declaración en contra de Israel en tiempo de la guerra, y casi toda la declaración estaba basada en escritos judíos israelíes que escribieron en contra de Israel. Entonces, hay judíos, sí, hay judíos tontos. Sí, es la noticia, sí, está bien, hay. Pero ¿qué tengo que ver? Los judíos no somos una cosa completa, igual. Por eso, lo que trato de decir, en la historia había más de 10 tipos de judíos principales entre saduceos, fariseos y todo eso. Culpar a los judíos por una cosa es otra vez generalizar con ignorancia. Okay. Vamos a resumir, porque el video de 10 minutos que queríamos hacer se nos extendió un poquito. Mira, ¿quieres hablar de temas de 2000 años en 20 segundos? Sergio. Hago ChatGPT, me lo sale. Sergio. O sea, hablamos del pasado entonces. Yo no hago milagros. Hablamos del pasado. Pero ¿sabes que los rabinos sí hacen milagros? No de los pescados, sino... Peces, sí. Sí, de los peces, que multiplicaban los peces. Nosotros multiplicamos los tiempos, los minutos. De 10 minutos, 100 minutos. Hablamos del pasado, quedó conforme. Sí. Porque usted no quedó conforme con todo el video que habíamos hecho. Me había dicho que le habían quedado cosas en el tintero. Hablamos... Sí, nada más vamos a resumirlo rápidamente. Del pasado hablamos que había muchos tipos de judíos, un ambiente tenso entre los romanos y los judíos, y todo lo que pasó ahí, eso se quedó en el pasado. Hay un poco confusión en la época y los tiempos porque no coordinan los 350 años, pero igual había una persona que se llamaba Jesús que trataba en contra de los corruptos de esa época. Para algunos hizo otras cosas y ahí se generó un problema grave. Yeshua ben Yosef en hebreo sería Yeshua ben Miriam. Yeshua ben Yosef, ben Miriam, también hay... ¿Yeshua lo llaman en hebreo? Yeshua, sí. Es de alguna manera un nombre común. Imaim al final, okay. Sí. ¿Okay? Es el pasado. El presente, hay mucho que trabajar juntos y debemos de hacerlo para que llegue el futuro. Sin eso no vamos a tener futuro. Buenísimo. Hablamos también del lugar, Ashdod, que otro de los motivos que usted eligió Ashdod es porque acá hay silencio. Sí. Y acá se puede hablar y escuchar con el ruido del mar. Es su ciudad además. Sí. Y acá hay un pasado filisteo. ¿También? Acá pasaron cosas, hubieron maldiciones, hubieron bendiciones acá. Estuvo el Arca de la Alianza por acá cerca. Y hace confusión en que mucha gente que no conoce la historia, no conoce los hechos, diga de que Jesús fue palestino. Sí. Pero es otro intento fallado de borrar nuestra historia. Palestino es un concepto que trajeron aquí y en cierta época no tan lejana, habían palestinos judíos, como mis suegros, que nacieron aquí, en el estado de Palestina, en ese momento, que era una provincia de los británicos, pero nunca fue un pueblo. Ni los filisteos fueron un pueblo, ni los palestinos fueron un pueblo. Si queremos llamar pueblo palestino, estamos hablando de un grupo de gente desde 1967, que ni siquiera las cosas que tienen en común los musulmanes de Judea, con los de Samaria, con los de Gaza, o sea, claro, vamos a preguntarle a ellos, pero... No estamos acá para negar cosas, estamos para esclarecer, para aclarar. Y otro punto, yo sé que el video es largo, pero ese punto muy importante que estoy pensando ahora, ¿sabes que Roma, cuando empezó a caer Roma, después que Constantino se establece a la religión cristiana como la religión oficial, empiezan a perseguir a la gente adentro para que todos sean cristianos y dejan todos los problemas afuera y ahí se empiezan a caer. Cuando empezamos a perseguir a la gente, a nuestra gente por cosas, vamos a caer. Por eso tenemos que tener esa parte del presente. Trabajar eso juntos. Pasó en el primer exilio, cuando nos peleamos después del rey Salomón, nos dividimos en dos reinos, nos debilitamos, terminamos en el exilio. Después, en la época de los jasmonitas, contra la corrupción o contra los religiosos, otra vez terminamos en un exilio que duró muchísimos años y ahora hay que conservar esto que tenemos. Hablamos, este video se llama La Tercera Maldición, está en el canal de Sergio, véanlo también. Bueno, Rabino, ¿algo más por agregar? Por favor, dígame que no. Mira, yo no quiero matarte porque así puedo hablar sin terminar, pero nada más una sola cosa. No siempre tenemos que hablar. Bueno, vamos a sentir uno al otro. Amigos, espero que hayan llegado hasta este momento del video.
Y a los que sí, a los que no, a los que lo visitaron un ratito, les pido que nos hagan saber qué les pareció en los comentarios, con respeto, con tolerancia. Les aseguro que nuestras intenciones son buenas. Quizás digamos cosas que les incomoda a muchos, refútenlas, escríbanos, enséñennos, enriquezcanos, demuéstrenos de que ustedes tienen razón. Yo estoy aquí para convencerme, para aceptar otras ideas. ¿Quién sabe? No sé tú, yo sí. Y lo más importante es que no olvidemos que somos hermanos. Amigos, podemos tener diferencias en mente, pero el corazón siempre va a seguir siendo lo mismo. Muchas gracias, Rabino Yosef Gardón. Sergio, apágalo porque si no sigo hablando. Y Shana Tová. Buen año para todos. Buen año, sí, nuevo. feliz año nuevo a todos los amigos cristianos del mundo. Los queremos mucho en Israel. Shalom.